Durante bastante tiempo, Corea del Norte suspendió sus ensayos con misiles nucleares y de alguna manera el mundo se calmó en eso porque había una presencia estadounidense muy potente y muy cercana que advertía que esto no podía tolerarse. Bueno, se supo que se lanzó un misil que sobrevoló por la isla de Japón y que era un misil norcoreano y que tenía probablemente la capacidad de transportar bombas nucleares. De eso vamos a hablar hoy día con Raúl Sor. Raúl, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Sí, Japón está muy alterado por este misil que sobrevoló su territorio. Incluso hicieron sonar las alarmas en ciertos distritos en Japón, prefecturas, como le dicen ellos, y bueno, no pasó nada en términos de que, en realidad, si tú lo piensas, el misil pasó, pasó por encima de Japón, pero a una altura en que realmente no representaba ningún riesgo. Esto, digamos, a decenas, casi cientos de kilómetros sobre el territorio japonés. De manera que esto es más un tema simbólico que algún riesgo efectivo que haya corrido Japón. Pero en el 2017 ocurrió un incidente similar y Japón le ha dejado muy en claro a Corea del Norte que esto no es aceptable, aunque no represente un riesgo inmediato para Japón. De todas maneras, acá lo que digamos es una medida calculada, muy rigurosamente calculada por Corea del Norte. Ellos saben exactamente el efecto que están provocando en los países vecinos y también, por cierto, la que se siente afectada siempre que hay estos incidentes es Corea del Sur, que tiene la mitad de la península. La mitad la tiene el norte y la mitad la tiene el sur. Y cada vez que ocurren estos incidentes, aunque Corea del Sur no sea el blanco, de todas maneras Corea del Sur reacciona y también realizó ejercicios militares y lanzó un cohete Corea del Sur, que desgraciadamente para Corea del Sur funcionó mal y provocó bastante alarma en la región donde fue ensayado este misil. Y esto ocurre, por supuesto, adquiere mucho más relevancia por los momentos que estamos viviendo de gran tensión internacional. Es decir, hemos estado hablando permanentemente de la guerra entre Rusia y Ucrania y sabemos que se ha vuelto a mencionar, cosas que no se hacían mucho tiempo, la posibilidad de uso de armas nucleares. Bueno, como Corea del Norte tiene una pequeña, pero tiene una capacidad nuclear y tiene una cohetería que con un cierto nivel de alcance y que Occidente, Estados Unidos principalmente, han tratado de inhibir esa capacidad y que Corea del Norte renuncia a ella. Pero recordamos las negociaciones que hubo entre Kim Jong-un y el presidente Trump, bueno, que no condujeron a nada en definitiva. Existe esta situación de tensión. Y resulta, Fernando, que este año Corea del Norte ha lanzado más misiles que en todos los años anteriores, no sumado, pero este es el año en que han batido el récord y han lanzado 30 distintos tipos de misiles de diverso alcance, y todo esto se sospecha, o por lo menos Estados Unidos, y uno no puede saber hasta qué punto es un tema propagandístico o es un tema real, pero se dice que existe la posibilidad de que Corea del Norte esté preparando un ensayo nuclear, es decir, detonar una bomba atómica experimental, es decir, lo harán en forma subterránea, pero significaría que Corea del Norte, si es que lo llega a hacer, no sabemos, esto es una información que ha divulgado Estados Unidos, estaría trabajando en esa dirección. Oye, Raúl,
Es cierto que estos misiles no tienen componentes nucleares en ellos, pero yo escuchaba hace unos 15 o 20 días atrás un intercambio de opiniones entre parlamentarios del Comité de Relaciones Exteriores estadounidense, donde básicamente lo que decían es que había que impedir que se lanzaran, o sea, que se hicieran las prácticas de misiles de cualquier naturaleza en Corea del Norte, porque una vez que se establecían las parábolas, se establecían los alcances, se establecían todas las cosas que se podían ensayar en materia de lanzamientos de estos misiles especiales, perfectamente se podían cargar, cambiárseles el contenido y cargarse en forma nuclear. Así que lo que había que impedir era el ensayo, independientemente si es que era nuclear o no era nuclear. Efectivamente, digamos, y por eso los tratados de no proliferación de misiles son tan importantes. De hecho, lo hemos conversado en otras oportunidades. A Brasil se le impidió desarrollar cierto tipo de misiles, justamente por el argumento que tú has señalado, y también a la Argentina, que tenía este misil Cóndor, que tenía una posibilidad de portar ojivas nucleares, porque son intercambiables. Tú lo puedes cargar con explosivos convencionales o con una ojiva nuclear. No todos los cohetes pueden hacerlo, pero tú puedes desarrollar uno de uso dual. Y esa es la sospecha y el temor que se tiene con Corea del Norte, por lo menos que Occidente tiene frente a Corea del Norte. Ahora, Corea del Norte, por su parte, acá hay un lenguaje que utilizan las dos partes, digamos, Corea del Sur y Estados Unidos, Japón, y si cada vez que Corea del Norte hace algo en términos militares, es provocación de Corea del Norte. Y cada vez que ocurre lo contrario, es decir, que Estados Unidos o Corea del Sur hacen un ejercicio militar, Corea del Norte dice, esto es una provocación, no lo podemos permitir, están preparando, están haciendo ejercicio para invadirnos. Y bueno, nunca se sabe cuáles son las intenciones de los países. Tú puedes sospechar lo que tú quieras del otro, siempre en términos militares se suele sospechar lo peor, y en este caso también existe el temor por parte de Estados Unidos que Corea del Norte está desarrollando una capacidad incremental cada vez mayor en cuanto al alcance de su cohetería, y que ya pueden llegar a algunos puntos del territorio de Estados Unidos, el alcance de sus cohetes. Por lo tanto, el lenguaje de Estados Unidos se vuelve también más agresivo, y en este caso, pese a que no ha ocurrido nada concreto, como se hablan en términos militares, los discursos están un tanto desgastados y las advertencias de decir esto es inadmisible, no lo vamos a soportar. Bueno, se habla lanzando otro cohete, demostrando la capacidad del cohete, y Estados Unidos manda uno de sus portaaviones más poderosos, el Ronald Reagan, que ya está navegando en dirección a Corea, a la zona, que dicho sea de paso, este misil cayó en el Mar del Este, y hay una disputa muy grande entre Japón y Corea del Sur, porque Corea del Sur lo llama el Mar del Este y Japón lo llama el Mar de Japón, y sabemos, por digamos, las disputas fronterizas marítimas que tenemos en América Latina, que como tú denominas a las regiones o a los mares, se entiende como una aceptación de cierta soberanía sobre esos sectores. Entonces este tema es muy delicado para Corea del Sur, que siempre insiste que es el Mar del Este, y Japón siempre le dice el Mar de Japón. Y vi que en nuestro subtítulo allí estaba muy bien puesto. Oye, Raúl, hubo una época, tú te recordarás, los dos estábamos perfectamente conscientes de ello y ya veíamos televisión, en que cada cierto tiempo había países que hacían ensayos nucleares, digamos, hacían explotar una bomba nuclear y se veía el hongo y toda la situación.
esto se hacía en los atolones del Pacífico Sur, en Mururoa, ¿te acordarás de esa situación? Sí, claro, los franceses. Exacto, los franceses lo hacían ahí, bueno, Estados Unidos lo hacía en otras partes, incluso dentro del propio Estados Unidos. Toda esa, llamemos así, experiencia didáctica de probar armas nucleares, ¿se paró de cuajo o se sigue haciendo bajo cuerda? No, se paró y hay una prohibición respetada de no hacer pruebas nucleares. Hoy día, además, se pueden hacer una serie de experimentos, digamos, en laboratorio, con simulaciones computacionales, pero se hacen algunos experimentos, se hacen bajo tierra en forma muy controlada y, bueno, en general son de una discreción absoluta. No te enteras, solamente son muy pocos los países que tienen la capacidad de medir, digamos, si hay en alguna, sismológicamente, ver el efecto de una explosión nuclear, pero hay una moratoria sobre los ensayos nucleares, y en buena hora, y incluso Francia desmontó todo lo que tenía en el atolón de Mururoa. Oye, sobre eso te quería hacer una pregunta. En un momento dado, más o menos en esa época que estamos hablando, donde habían este tipo de ensayos y eran más o menos cotidianos y se mostraban los hongos y todo eso en televisión, de alguna forma se establecía que el grado de desarrollo de un país estaba dado por la capacidad de alcanzar, por ejemplo, capacidad nuclear. Y se mostraba, entonces, cuando Francia hacía estallar estas bombas en Mururoa, bueno, Francia pasaba a tener una capacidad tremenda. India lo hizo. China entiendo que lo hizo. Israel creo que también lo hizo. Bueno, Estados Unidos, por cierto. En fin. Ahora, eso pasó en un momento dado de lo que estoy hablando en esa época, a ser como un rasero, como una medición del grado de desarrollo que se tenía en materia bélica. Cuando eso se para, ¿cuál es el grado de desarrollo ahora entonces? ¿Dónde se ve los países que alcanzan un nuevo desarrollo si no pueden mostrar tus armas más letales? Bueno, como hay esta moratoria, son 8 países que tienen esta capacidad nuclear. Algunos la reconocen, Israel no lo reconoce, digamos, todo el mundo sabe que lo tiene, no es un secreto, pero no hace cuestión de ello. Otros países como Corea del Norte hacen todo lo posible porque se sepa que lo tiene, porque ve Corea del Norte en esto una garantía para su supervivencia y con la idea, yo creo que un poquito anticuada, es decir, ya no está vigente, que si tú tienes una capacidad de disuasión nuclear, te haces intocable. Y eso es relativo porque te pueden agredir e incluso cuando estás en una fase de desarrollo de tu capacidad nuclear, y Corea del Norte está en esa fase de desarrollo, eres más vulnerable. Y eso le pasó, el ejemplo más claro de eso fue Irak. Israel le bombardeó su reactor nuclear donde se presumía que estaban desarrollando esa capacidad, la capacidad de desarrollar una bomba atómica, y Irak se lo destruyeron completamente con un bombardeo aéreo. Y Irak quedó, digamos, perdió pan y pedazo, por así decirlo, porque no logró desarrollar ni capacidad electronuclear, ni, bueno, armas nucleares, si es que se lo proponía. Israel estaba convencida de que estaban desarrollando esa capacidad. Y hoy día Irán, que tiene centrales nucleares termonucleares, también está siendo amenazado permanentemente por Israel, porque Israel sospecha, y también Estados Unidos y otros países, que Irán tiene en estas centrales la capacidad dual de producir electricidad naturalmente, pero está acumulando uranio enriquecido para un arma nuclear. Y Irán piensa que una vez que tenga el arma nuclear ya tiene una cierta garantía de, digamos, de que no va a ser atacado.
Pero estos son los periodos más peligrosos y lo hemos comentado a lo largo de este tiempo. ¿Cuán cerca ha estado o se ha creído que han estado de un ataque de Israel contra Irán, que permanentemente lo amenaza? De manera que este es un asunto absolutamente candente y también lo es para Corea del Norte. Bueno, este tema está lejos de terminarse porque se pongan restricciones o porque alguien hable con más fuerza que otro. Es un tema que todavía probablemente vamos a estar conversando durante muchísimo tiempo, el de las sofisticaciones en materia bélica. Así es que, bueno, aguantémonos porque este es un tema que va a salir probablemente muchas veces, Raúl. Muchas gracias, que te vaya muy bien. Mira, esto es un tema que no tiene fin. Chao, hasta mañana. Chao, que te vaya muy bien. Nos vamos directamente ahora, tengan ustedes muy buenas